la lección 29. Reconocer que la cena del Señor es un acto simbólico de comer la carne y beber la sangre de Cristo, que nutre y sacia nuestra vida espiritual para participar de ella con gozo y devoción. Amén. Podemos ver tres cosas en este objetivo. La primera, ¿cuál es? Ayúdenme ahí a dividir en tres este objetivo que acaba de leer el hermano. La primera, que la cena del Señor, ¿qué cosa? Es un acto simbólico, ¿sí? Es un acto simbólico de comer la carne y beber la sangre de Cristo. Segundo, que nutre y sacia nuestra vida espiritual. Amén. Y tercero, para participar de ella, ¿con qué? Con gozo y devoción. De un sentimiento profundo de respeto, de admiración por la dignidad de la persona de Cristo que nos invitó a esta cena y que es para recordarle. Y ahorita acabamos de pasar por ese proceso. Y es interesante la clase de hoy que toca que hoy participamos de la Santa Cena. Queremos estar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos y examinarnos de que si estamos participando en la Santa Cena tenga estos objetivos y varias cosas que vamos a meditar el día de hoy. Gracias. En otras palabras, el objetivo que acabamos de leer es que la cena del Señor es muy importante. ¿Para quién? Para mi vida, para la vida de mi familia y para la vida de la familia de la iglesia. Que sea algo muy, muy importante, que nosotros debemos de practicar. Que la Santa Cena no salva a nadie, ni a mí, ni a mi familia, ni a la iglesia. Que es importante, ¿por qué? Porque quien pidió que practicáramos este sacramento es ¿quién? Cristo. Y Cristo es autoridad. Cristo pide a sus hijos que la practiquemos y que veamos que es importante. ¿Por qué más es importante? Porque es alimento espiritual para mi vida, para mi alma. Yo no sé si nada más fue el saborear el jugo de uva y el pan, o realmente saboreaste espiritualmente este momento del alimento espiritual. Es importante porque es de testimonio. Y no sé qué tanta importancia se le da, y eso es personal, a que si yo la estoy tomando sin el debido respeto, qué tanto me impacta tomarla sin el debido respeto, sin estar consciente de la advertencia de tomar la Santa Cena, que si la estoy tomando con la práctica de un pecado, ¿qué estamos comiendo? Juicio. Y obviamente el juicio es ¿para qué? Para castigo. Bien. Déjenme decirles dos cosas tristes que escuché esta semana y que nos van a impactar, o a lo mejor no, ¿verdad? A mí sí. Una, un pastor que se cambió, se convirtió, dice así en la lectura de esta noticia, al catolicismo, siendo pastor protestante, así lo dice en letras grandes, pastor protestante. Y que él avisa en la Iglesia Católica que los protestantes somos servidores de Satanás. A mí me impactó la noticia, se me hace triste y pienso en la persona de él, el mal testimonio, la piedra de tropiezo tremenda que es él. Se me hace impactante. Y ya casi apenas saboreando la mala noticia, pues recibo otra. Que Ricky Martin anuncia que Marcus Witt lo va a casar con otro hombre. Ojalá y las dos sean mentiras.
sectas, pero ya están a nivel mundial porque están en internet. ¿No es cierto? Bueno, me da mucho gusto. Dicen que parece ser que así es. De momento me sorprendió. Actualmente hay que tener mucho cuidado con dónde lee uno las noticias, porque hay mucho tipo de notas que son falsas. Son hechas nada más de tipo sensacionalista para atraer a la gente y que acceda a publicidad. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Así es. Lo que sí, yo diría lo esperaba, puesto que Marcus Witt, independientemente de lo buen cantante que es y de la letra que compone, habla mucho sobre el ecumenismo. Entonces, y él se ha tomado fotografías y ha tenido entrevistas con el propio Papa. Entonces, pues sabemos que el catolicismo ha estado siendo flexible en ciertas cosas mundanas. Quizá a lo mejor Marcus Witt, por andar también acercándose, pueda tener esa misma tentación. Por eso se puede esperar, pero ojalá Dios quiera que no se siga. Así es. Es cierto, yo comparto las dos cosas. La primera, yo me introduzco para preguntarle cosas para preparación de clase, para preparación de la Biblia. Busco el camino donde dice iglesia evangélica, etc. Pero se meten ahí noticias y pues se atraviesan y las leo. Y por otro lado, no me asombra ni me asusto cuando veo ese testimonio que empieza a desviarse de Marcus Witt y este otro cantante que está en los intermets, todas las mentiras que ha dicho, y que no por eso nos vamos a entristecer y desanimar y dejar de entonar cantos, porque también tú y yo nos equivocamos, también podemos escribir, anotar una poesía, un canto. Dejaremos para allá al juicio de Dios a cada quien. Pero para mí esas noticias de momento me impactaron. La primera, pues no sé si todavía es verdad o no. La segunda, ya que me hermano que aquí, pero como quieran tiene sus caminitos, sus tendencias que yo también vi desde un principio. Pero me quería enfocar en el ejemplo de que eso nos impacta. Pero a veces nos impacta lo que hacemos ante la Santa Cena, que son estas noticias impactantes, tan importantes ver que son negativas o positivas si se arreglan, como también cuando yo me acerco a la Santa Cena. Yo me acerco a la Santa Cena y pues puedo ver en mí ciertas cosas que, ¿por qué me acerco si no estoy haciendo lo que pide el Señor para acercarme a la Santa Cena? Podemos estar a disgusto, molestos, enojados, practicando un pecado y nos acercamos solemnemente a la Santa Cena. Porque me están viendo, porque es un número de programa, para que no me señalen, para que no me critiquen. Y no nos impacta acercarnos, a pesar de que hay una amenaza de que no nos acerquemos, porque en juicio estamos conmigo. Ahorita daré unos ejemplos para que los meditemos. ¿Quiénes son los que legítimamente deben participar de este sacramento? Más que eso, más que ser miembro de la iglesia. La respuesta es bien fácil, la deberíamos de saber. ¿Los que han aceptado a Jesucristo? ¿Los que han aceptado a Jesucristo? Los hijos de Dios, así de fácil. La respuesta corta, los hijos de Dios. No hay más que agregar. Pero profundizando un poco en una respuesta más larga, leyendo el libro de Berkhoff, que es un libro que llevan los seminaristas, los que estudian para ser pastores, y ahí encontré una respuesta larga, pero importante, verdadera, y que debemos de tener en mente. A lo mejor la tenemos, pero vamos a refrescarla. Vamos a ver qué cosas menciona Berkhoff para que nos acerquemos a la Santa Cena. Cuando menos 10 cosas, vamos a darle lo más rápido posible. Número 1. ¿A qué
aquellos que verdaderamente, y subrayo verdaderamente, están descontentos consigo mismos debido a sus pecados. ¿Qué les parece? Me siento a gusto, tranquilo, cuando yo no diezmo, porque no diezmamos muchos. Y en cada Santa Cena me paro y tomo la Santa Cena solemnemente. Y el Señor dice que el que no diezma está ¿qué? Robando. Y eso es una práctica de pecado que debiera hacerme ¿qué cosa a la invitación de la Santa Cena? Abstener. Pero ahí estamos solemnemente parados. Y a veces señalamos, y a veces decimos, y a veces se nos puede decir que es muy fuerte el señalamiento, pero es que la palabra de Dios lo dice. Y debemos hacer conciencia no por el ver a los demás, sino yo me acerco y puedo estar con mi familia a disgusto, trabajando para mi familia molesto, haciéndoles ver que estoy a disgusto, no hablarles o hacer las cosas de malas. Y cuántas cosas que se dan en la familia ya están. No nos soportamos, no nos pedimos perdón, no hay armonía, y me paro solemnemente a tomar la Santa Cena. Y se está acumulando lo que el Señor dice: juicio. Podemos estar practicando tantas cosas: la mentira, el chisme, el pleito, el señalamiento, y son rutinarios que a veces los perdemos de vista y ya sentimos que son parte de nosotros y que a la peor a veces parecen hasta buenos y correctos. Y nos paramos solemnemente a la Santa Cena. Bueno, la pregunta es: ¿estoy tomando el pan, la copa, para paz, para tranquilidad, para gozo, para recordar a mi Cristo? ¿O estoy tomando juicio? Eso es para cada uno. Segunda cosa, los que confían completamente que Jesús perdona sus pecados. Segunda característica para acercarme a la Santa Cena. Y si pregunto, ¿confían completamente que Jesús perdona los pecados? Yo creo que todos van a decir que sí. Pero hay una práctica que no hacemos. Y a veces se pregunta o se ha preguntado y no levantamos la mano muchos. ¿Cuándo pecamos? ¿Cuándo pecamos? Cada día, consciente o inconscientemente, mentalmente, o por nuestro hablar, o por nuestro hacer, por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer, porque a lo mejor no hacemos mucho, pero sí dejamos de hacer mucho. Ahorita hubo una invitación, quién sabe cuándo se van a quedar con el hermano saliendo, y eso es dejar de hacer, porque es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, etc. Pero bueno, ¿confiamos en que completamente Jesús perdona? Sí. ¿Pecamos? Sí. Pero dice el Señor que a diario, porque cada diario pecamos, ¿qué cosa hagamos para tener este perdón? Con tristeza y dolor, con vergüenza, describamos los pecados que cometimos, se los confesemos, pidamos perdón, y Él limpiará y nos hará justos. Si yo te preguntara, todos los días estuvimos teniendo esta oración, cada quien lo sabe. Pero si no, pues es otro punto para el cual no debiera yo de acercarme. Habrá quien, y lo digo cuando estaba joven, al cuarto para las 12, ya cuando salía a Santa Cena, ahí me empezaba a confesar pecados. Un poquito antes de la Santa Cena. No era mi práctica confesarlos, y no era mi práctica dejarlos de hacer. Y ahí estaba, al cuarto para las 12. Al cabo de la siguiente cena, al cuarto para las 12, voy a pedir perdón. Y es cada día, porque no puedo cargar los pecados. Es para aquellos que tienen un deseo, un anhelo santo del crecimiento espiritual. Repito, es para aquellos que tienen un deseo, un anhelo santo de crecimiento espiritual. ¿Qué es deseo? ¿Qué es anhelo? Pues para empezar es algo que yo quiero, que necesito.
necesito, que me propongo. A veces nos proponemos, aunque estemos cortos de dinero, estemos cortos de tiempo, estemos cortos físicamente, cortos de alguna cosa, adolecemos, no tenemos, pero me propongo algo y nos jactamos y lo alcancé. Pero esto es un deseo santo, o sea, limpio y puro. Que tú sepas que es verdad, que no lo digas nada más de ti, santo. Que yo aparto ese deseo y tanto mi deseo que lo pido y solicito, ¿qué cosa? Según Berko, y está basado en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijimos? Es para aquellos que tienen el deseo, anhelo santo de ¿qué? Crecimiento espiritual. Y a lo mejor suena muy corto, crecimiento espiritual, bueno, ahí va, lo desglosa este hombre. Uno, importantísimo, que ya haya tenido un nacimiento nuevo, un segundo nacimiento. Si todos tenemos eso, ya empezamos bien. A veces le ofrecemos a nuestros niños porque tienen el antojo del pan. A veces la visita quiere extender su mano y sabemos que no es cristiano, no es el que nada más es nacido de nuevo, aquel que ha sido llamado y que aceptó ese llamado irresistible del Señor, es el que puede tomar de la Santa Cena. Segundo, si tú ya aceptaste al Señor, la siguiente característica también, que forma parte de acercarte a la Santa Cena, se dio. Llegó a ti, ¿quién? El Espíritu Santo. Tercera característica. Siguiente, que crecemos en gracia y conocimiento. ¿Cuándo decimos eso? ¿Antes bien? ¿Cuándo lo decimos? ¿Y qué implica crecer en gracia y conocimiento? Lea la Biblia. Y no pregunto ahorita cuánto leí la Biblia. Y luego de leerla, escudriñarla, meditarla, ponerla en oración. Y tampoco pregunto si todos los días lo hacemos. Pero es parte del acercarse a la Santa Cena, el crecimiento, el conocimiento de Cristo, la palabra. Siguiente, humildad. Por nuestro cargo, por nuestra edad, por nuestra posición económica o X, podríamos tomarla así para que me vean. No somos nada, dice el Señor, somos trapo de inmundicia. Tenemos que acercarnos con esa humildad a la cena del Señor. Siguiente, que nos presentemos en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo. Y hemos tenido mensajes y estudios de lo que es presentarse en sacrificio vivo. Y que no solamente espiritualmente, sino también mi cuerpo se debe de presentar en sacrificio vivo. Y es uno de los requisitos para acercarse a la Santa Cena. Siguiendo, prosiguiendo a la meta de agradar, alabar a Dios y ser imagen de Dios. Bastantes características, ¿verdad? Y todas vienen en la palabra de Dios y todas tienen su pasado, pero el tiempo nos queda corto como para detenernos. La siguiente, muy difícil, actitud de servicio. O sea, no de palabra, sino que se convierta en acto, en hechos, el servir. ¿Sientes que sirves? Yo me examino y siempre veo que no le llego ni a la planta, ya no digo el talón, ni a la planta de los pies a Pablo o otros personajes que están en la galería del Señor. Y siempre me siento incompleto y siempre siento que me falta mucho. ¿Cómo te sientes tú? Cada quien sabemos si estamos nosotros dando servicio cada vez que se nos solicita, cada vez que se nos ofrece, cada vez que se nos dice, cuando se nos invita a una actividad, a dar clase, a acompañar, a evangelizar, etc. Todo eso es servicio. ¿Cuántas tachas tengo? ¿Y cuántas palomas? ¿Por día? ¿Por semana? ¿Por mes? ¿Por año?
Bueno, siguiente, crecer verdaderamente en santidad. ¿Cuánto? Toda la vida. ¿Cuánto? Cada día. ¿Qué es crecer en santidad? Pues primero es poner una lista de todos mis pecados: la mentira, el chisme, la pornografía, el vicio, los robos, y subrayo pornografía, porque a veces es un pecado muy fácil de por ahí, en televisión, en revista, etcétera, etcétera, y venimos y nos ponemos formalmente en la Santa Cena y no nos sentimos inquietos. Varones. Mujeres, chisme. ¿Qué más en la lista le agregamos? ¿Cuántas cosas? Ya que hiciste la lista, empezar a ver las palomas que practicas. Esta la hago 8 veces, o la hacía 8 veces, y ahora la hago 4 veces, y ahora la hago 2 veces. Ahora ya no lo busco, ahora me da vergüenza, ahora me da dolor, ahora me entristece. Empiezo a ver esa santidad. Hay pecados que ya no los he practicado y pasan los años y ya los dejé. Hay unos que de vez en cuando, pero caigo ante el Señor. Me gozo mucho, ahorita no está, me gozo mucho ver a este señor que se arrodilla y pone su cara casi hasta el piso. Señal de humildad. Y veo que batalla para levantarse, ¿verdad? Así debemos caer ante los pecados y ver ese proceso de santidad. Bien, vienen unas preguntas muy interesantes, me gustaron mucho, se me hicieron muy interesantes, pero para contestar estas preguntas, yo tengo respuesta, pero me gustaría 5 voluntarios que contestaran estas 5 respuestas. Me gustaría levantar las manos para contestar estas 5 respuestas, estas 5 preguntas. Y se me hacen interesantes las preguntas porque van a ser interesantes las respuestas. 5 voluntarios. Ricardo, 1, 2, 3, 4. Faltan 2. No nos va a pasar nada. Nos asustemos en el juicio final. Ahorita no, ya tenemos chance. Faltan 2, 4. Falta 1. Una hermana valiente. La hermana. Muy bien. Si se me olvida el orden, ahí me van a avisar. Ricardo, primera pregunta. Vienen ahí en el cementerio. Vienen ahí en el. Ricardo, ¿qué experiencia personal y qué cambios ves en tu vida por participar en la Santa Cena? Me hace más consciente de mi día a día, y aunque la iglesia es cada mes, para llegar a ese día y participar de la comunión sin problema, sin que hice aquello, hice esto, pero a la vez también es un esfuerzo de mi carne por tratar de llevar una comunión con Dios bien más cercana, porque no sé si estoy contestando bien, creo que sí, porque en alguna ocasión hemos escuchado a hermanos que hasta se molestan con decir que no avisaron antes que era la comunión, y oye, no debemos avisar si estamos llevando bien nuestra comunión con Dios como en el mensaje de hoy. Amén. Gracias, Ricardo. Me hace verme como un privilegiado. Estoy dando la respuesta que yo puse. Que Cristo me invite. Echo a volar la imaginación y me imagino ese momento de la cena. Y luego me traigo ese momento que yo estoy en esta cena con Cristo.
Cristo, los discípulos, de Cristo está conmigo, está cenando, estoy participando. Me invito a esta cena que me hace recordarle, que me hace pensar y que no baje nunca el valor de su sacrificio, de su amor, de vencer a Satanás, de vencer al mundo, de vencer la tentación, de vencer al pecado, y que en él tengo la victoria. Me hace poner un freno, sobre todo al principio, al pecado, como decía Ricardo, que no debiera ser nada más porque viene la Santa Cena. Por eso está cada día, ¿qué cosa? El confesar los pecados, que hoy lo practico. Pero en aquel entonces era eso. Ay, viene la Santa Cena, no me puedo acercar a la Santa Cena sucio, no me puedo presentar así ante mi Señor. Y tratar de no llegar hasta el penúltimo día, antes de estar más limpio y más limpio cada vez, sin olvidar que soy imperfecto. Y me hace recordar que viene por segunda vez, y que me va a levantar, que me va a resucitar y que me va a llevar con él. Y vamos a recordar seguramente la cena que tuvimos con él cada vez que la practicamos, y qué sentí, qué viví, qué hice, cómo estuve ante esa cena, y esa gratitud inmensa por el perdón de cada uno de mis pecados. Segunda pregunta. ¿Quién fue el segundo hermano? Raimundo. ¿Qué experiencia familiar y qué cambios ves en tu familia por participar de la Santa Cena? Bueno, antes de venir al Señor, mi madre y mi hermano todos eran cristianos, menos yo. Entonces, esta boca era para maldecir. Yo era una persona, antes de venir al Señor, muy malicienta, muy mal hablada. Y el momento de la Santa Cena, mi boca, no solamente en la Santa Cena, sino mi boca recuerda, da gracias por el sacrificio de Cristo, exalto su amor, su misericordia, recuerdo lo bueno que ha sido conmigo, y ahora es un cambio de 180 grados, porque antes esta boca era, en vez de exaltar al Señor y reconocer su misericordia, su amor para con nosotros, era para completamente lo contrario. Entonces hay una diferencia completamente abismal entre una persona iracunda como era antes, mal hablada, que rápido se encendía. Entonces hay un cambio que el Señor hizo en mi vida, y eso en la Santa Cena también lo recuerdo, lo rememoro. Doy gracias a Dios por su misericordia, que no ha sido mi esfuerzo, sino es su gracia el que me ha transformado. Mi experiencia con la familia, para mí es un gozo ir viendo cada uno de mis hijos, mi esposa, que fue acercándose en primer término, que se acercó a la cena del Señor. Sobre la marcha, un compromiso, un consejo, mucha oración para que sea una realidad y que se acerquen a la cena del Señor. Que no se acerquen, en la advertencia que hace el Señor, a la cena si están practicando un acercarme a ellos y hablar con cada uno de ellos. El ver y el que alguno de ellos me diga y se note, como dice la palabra de Dios, su espíritu, que sí realmente está gozándose en la cena del Señor, la entiende y la está viviendo, ha sido para mí una bendición. Ver en su tiempo a mi padre, a mi madre, me fortalecía, me hacía meditar, me hacía ver, me hacía decir qué estoy haciendo yo cuando andaba con Raimundo en el mundo, cuando Dios era nada más miedo, no era temor de Dios, y verlos a ellos tomando la Santa Cena y yo detenerme. Eso es lo que veía yo, y la oportunidad de poder ministrar a mi familia. Y no solamente mis hijos, mi esposa y mis padres, sino a la familia, tíos, abuelos, suegros, cuñados, etc.
Tercera pregunta. ¿Usted? Sí. ¿Qué experiencia como iglesia? ¿Qué cambios ve usted en la iglesia por participar en la Santa Cena? La iglesia. Pues primero, creyendo y queriendo que cuando venimos a la iglesia, nuestros líderes en la elaboración incluso del culto ayuden a irnos preparando, aunque sea en ese momento, para acercarnos dignamente a la cena del Señor y observar que llegado ese momento, más hermanos, como en el caso aquí en nuestra iglesia, que se pongan de pie para participar, aún y sentados, que participen más, y observar el cambio en muchas de las actitudes con las cuales llegamos, esperando y confiando en Dios que esa actitud permanezca y continúe en sus familias, en su cuadra, en su trabajo, en su ambiente o entorno social. Gracias. ¿Qué experiencia? Bueno, primero pongo yo el asombro de ver el poder del Señor cambiando una vida. De alguna manera u otra nos conocemos todos. Yo tengo el privilegio de que algunos han confiado sus situaciones fuertes, tremendas, y que algunas se practicaron aquí a la vuelta, otras en sus casas, otras en otros lugares. Unas listas fuertes que para el Señor todos son iguales, todos los pecados. Y ahora verlos llorando, sonriendo, participando de la Santa Cena del Señor es un gozo. Es un gozo que podemos ver que el Señor está cuidando su remanente, está cuidando a los llamados, que está trabajando el Espíritu Santo con los llamados y gozan de acercarse a la Santa Cena. Y que veo que Dios obró en ellos. Siguiente pregunta. Mi hermano, ¿qué experimenta, hermano, cuando usted, cuando su familia o cuando la iglesia no participa? No se siente, no se para participar, se queda sentado. ¿Qué siente usted? Bueno, aquí en el lugar, experimento tristeza. Bueno, en este caso, mi segunda práctica, y le di, no estuvieron aquí con nosotros en esta acción de la Santa Cena, esperando que eso es lo que vaya a pasar. Pero también cuando alguien no participa en la Santa Cena, y yo lo veo, me ha tocado, pues, evitar los sacramentos, pero no participan. Experimento algo muy triste y a la vez una responsabilidad mía de apoyar a ese hermano o a esa hermana en la misión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Solo mi hermano y Dios lo saben. Pero, como le digo, mi responsabilidad
oración, que Dios te acabar, se manifieste en su vida, para que la próxima vez yo lo vea participar en la tarea, participar en la Santa Cena, porque siento que cada uno de nosotros debe de sentir esa tristeza, porque ese hermano o hermana tiene el camino del Señor, esté bien caminando, y que Dios nos conceda nuevamente pues ser partícipe de ese privilegio tan grande que nosotros gozamos en tener cada vez que lo vamos y que recordamos. Como ese versículo que trae también tiene, dice que por vosotros es el pecado, por vosotros hicimos esto, pero que ahora lo recordamos. Entonces, no ver a alguien que participa de este privilegio tan grande que tenemos, pues debe ser motivo de tristeza, pero a la vez ser responsables de que ese hermano o esa hermana realmente participe de esas santas. Gracias. Respuesta número 1, yo. Yo sí reflexionaba y reflexiono, hoy gracias a Dios, por la confesión de pecados, no llego a esto que antes llegaba. Cuando yo no me levanté, era una vergüenza, un dolor, porque le decía al Señor, ganó Satanás, venció el pecado en mí. Y sé que estoy contristando de una manera de no poder medir ni dimensionar al Espíritu Santo, que gime con gemidos indecibles, me hacía ese pensamiento en mi mente. Señor, perdóname, estoy dando mal testimonio. Los jóvenes cuando yo estaba joven, estoy desanimando, estoy contestando a la iglesia, etc. Si era para mí una carga, un dolor, una vergüenza ante el Señor que Satanás ganara, y no una, sino varias veces. Eso sentía en los libros. Por mi familia, a veces me dicen, papá, te llevas 1 hora y media, 2 o 3 por un detalle que nos vas a decir. Como le dijo alguno de ellos, echa mucho rollo. Pero le decía, no haberte visto en la Santa Cena, que te quedaste sentado, no me interesa tu pecado. No me lo tienes que decir a mí, lo tienes que decir a él. Pero no se lo dijiste. Y no sabes las implicaciones. No has entendido lo que el Señor dice si no participas. Por eso le decía yo, he hecho mucho rollo. Veo que es importante. ¿Es tu vida eterna o tu muerte eterna? Y yo creo que si por algo me debo detener y decir y aconsejar, es esto. Y en la iglesia mismo sentí, algunos no me lo dirán nunca, pero a lo mejor me lo podrán decir por los que me han acercado mucho rollo, ¿verdad? Pero es el mismo sentido. Y lo segundo, en todos los niveles, yo, mi familia y la iglesia, debe de abundar inmediatamente la oración. Orar por el arrepentimiento, orar por la familia, orar por la iglesia. De lejos o de cerca, como dice el hermano, es una sensación muy fea acercarme y que es muy triste. Nunca aflora juicio ni señalamiento, ni no te dices cristiano, no, es tristeza. Y eso lo hace sentir el amor que tenemos de Cristo en nosotros. Entonces, esas son las reflexiones para estos 3 niveles. Y la última pregunta, hermana, de lo que ha escuchado, de los testimonios, de las preguntas que se hicieron, de lo que Berkov dice que debemos de tener, ¿qué opina de acercarnos
fácilmente a la cena del Señor? Sí, yo creo, como decía Ricardo, hay que estar preparado siempre, hay que estar en constante. Yo a veces he pensado que es el recuerdo de la Santa Cena, en el calendario, pero ese día de estar pidiéndole perdón a Dios, de estar poniendo a los humanos todo lo que hacemos, y dándole gracias por todo lo que nos da, bueno, malo, por problemas, por bendiciones, y estar consciente de que somos de Él, que somos sus hijos, y que el Espíritu Santo es de nosotros. Entonces, yo a veces me llegó a pasar, pero ya no me siento mal si participo de la cena, porque yo diariamente, a la hora que puedo, a la manera que yo puedo, estoy agradeciéndole, estoy pidiéndole perdón, cometo errores, tengo carácter muy fuerte, a veces hablo que no debo, pero siempre estoy pidiendo perdón. Entonces no me siento mal por participar, ¿verdad? Porque sé que Dios está conmigo, sé que me perdona, sé que constantemente, diariamente estoy pidiéndole. Yo siento que siempre estamos preparados cuando estamos. Cometemos errores y nos faltan muchas cosas, sí, pero sabemos que somos de Él y Él nos da esa confianza, esa seguridad, esa alegría de podernos participar y ser invitados, ¿verdad? Y también me da tristeza cuando decimos, cuando alguien veo que no participa o alguna mano, ¿verdad? Pero bueno, nada más digo, ponerle las manos de Dios es que queda buena mano. No soy nadie ni nada para decir ni para. Pero yo creo que eso es lo que a mí me queda, que estar siempre bien con Dios. Gracias, hermano. La bendiga. Ciertamente requiere una preparación el acercarse a la Santa Cena. Debiéramos estar atentos y cuáles todos los días, como dijo el hermano y dijo Ricardo, a esa preparación para acercarnos. A nosotros los ancianos nos lo tienen que recordar, porque a veces no nos acordamos que es el primer ¿qué? Primero los sabatistas, primer domingo del mes. Y se nos pide, y yo sé que lo sabemos, que se nos pide, Ricardo, que traigamos ropa formal. y sin embargo nos tienen que estar recordando, y sin embargo a veces no la traemos, pero más que vestirnos por fuera, es de adentro. Tanto como ancianos y como todos ustedes, ¿quién se debe preparar más? Todos. Somos los mismos trapos de inmundicia, somos los mismos que tenemos necesidad del Señor Jesucristo, necesitamos acercarnos a la Santa Cena y debemos prepararnos cada mes para Él, pero como si la Santa Cena fuera ¿cuándo? Cada día, cada día. Y cerramos con el pasaje que viene en la lección, donde la gente le dice, enséñanos, queremos ver algo extraordinario. A veces no nos acercamos a Dios, y mucho menos a la Santa Cena, porque no hemos visto algo extraordinario. Pues por un lado somos ciegos, porque hay muchas cosas extraordinarias en nuestro cuerpo, en nuestro nacer, hay muchas cosas hermosas, milagrosas, espiritualmente hablando, donde el Señor nos sacó de aquello que practicábamos, que nos gustaba, que no nos podían quitar ni nuestros padres ni nadie, y el Señor nos transformó. Los milagros existen, sí existen, y el Señor los da cuando Él quiere y en la forma que Él quiere y a la persona que Él quiere. No debemos de buscar la Santa Cena condicionada, y ahorita el pastor nos habló de eso. No podemos condicionar a Dios. Me acerco, pero necesito ver algo. Hay quienes es que en esa iglesia nunca se ha visto, necesitan baile, brincos y saltos. Entonces esas son emociones. No, yo necesito estar preparado por el Espíritu Santo. Mi preparación es personal, es individual, es privada, al acercarme a Él para prepararme para la Santa Cena. Y esta gente le decía, muéstranos como Moisés, que nos dieron el pan. Y Él les dice, yo soy ese pan.
¿El pan de qué? De vida. Y es voluntad de mi Padre que yo fuera ese pan y que viniera, y me tienen que aceptar. Yo soy Jesús y mi Padre me manda, y tú debes de aceptar la voluntad de Dios. La invitación a la cena del Señor es un gozo, porque es vida eterna que el Señor Jesucristo consiguió y que el Padre nos concedió. Los resultados de compartir el pan de vida con Cristo son hermosos. Allá en su casa deténganse a leerlos despacito, yo lo digo rápidamente. Hay dos cosas en el versículo 54 de la lectura de Juan 6, los que leyeron ahí la lección. En Juan 6, si él quiere arreglar el Biblia, ¿qué me ofrece como resultado compartir el pan de vida que es Cristo? Dos cosas. Si alguien tiene la Biblia ahí, en 54, versículo 54 del capítulo 6 de Juan, son dos cosas. ¿Cuáles? ¿Qué dice? Yo no oigo nada más que murmullos. Esta es la primera. ¿Qué cosa? Vida eterna. La segunda, Él nos va a resucitar en el día postrero. Versículo 55, ahí viene una cosa. Satisfacción verdadera, felicidad verdadera, gozo verdadero, porque Él me da vida, me da fe, me da paz. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo. Una compañía sobrenatural. Jesús conmigo y yo con Él. Es otro de las bendiciones. Versículo 57. Como me dio el Padre del vientre, y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Un pleno propósito, un significado hermoso, que hay una combinación del Padre, del Hijo y yo en esta invitación a la cena del Señor. Versículo 58 y último. ¿Cómo era el pan que ellos comieron? ¿Qué hubo en ellos? Se acabó. Pero el pan, que es nuestro Señor Jesucristo, es un alimento incorruptible que recibimos con el corazón y nos da una energía espiritual. ¿Cuándo? Siempre. No sé si ahorita que salgas ya eso de la Santa Cena se esfuma, o al rato lo meditas, o mañana. Esa invitación del Señor. Esta fue la segunda parte del sacramento de la Santa Cena. Acércate a la Santa Cena. Otra vez preguntamos cómo empezamos. ¿Con tristeza o con alegría? Ustedes contestaron aquel día las dos cosas. ¿Tristeza por qué? Por el pecado que hayamos cometido. Porque Cristo fue crucificado por mi culpa. Pero con gozo, porque tengo la certeza de que todos esos pecados son limpios, son quitados, son borrados. Y si el Señor lo dice, es verdad. ¿Algún comentario? Al inicio empezó diciendo la cena del Señor, ¿para quién era? Para los hijos de Dios. Y en segundo punto, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Tomando en cuenta esos dos puntos, creo que, pensando como el pastor nos decía durante la predicación de hoy, no entenderíamos por qué no acercarnos ninguno de nosotros. Sí es cierto que en la exhortación de tomar la cena indignamente nos dice que decepcionamos y que también nos podemos cada uno a nosotros mismos. Entonces
Entonces yo sí, como decían, cuando vemos a un hermano que no se acerca o que no la toma, sí es cierto, nosotros tenemos la responsabilidad como iglesia de preguntar, de acercarnos, qué podemos hacer, si es que tienen algún problema. Y creo que de llevarlo, ¿verdad?, a que tenga ese acercamiento. Pero sí creo que inicialmente todos somos hijos de Dios. Debemos de reconocer que somos pecadores, pero sí también acercarnos a la mesa, porque esa mesa es pan de vida y es la mesa del Señor, ¿no? No es la mesa de la iglesia, sino es la mesa de Dios. Quería complementar lo que Más noble que hacer definió que todos somos hijos de Dios. Sí, no decía que quién debería tomar la cena, quién debería tomarla. Inicialmente nos dijo que todos los que somos hijos de Dios. Y así es. A lo mejor Pablo ahí se refiere también, hermano, a la persona que, aunque es cristiana, está en pecado, porque el hermano dice, bueno, por lo que yo entendí es que todos deberíamos tomar la Santa Cena, acercarnos con confianza. Pero me imagino que Pablo lo que está afirmando es cuando una persona en su conciencia sabe que es más grande su deseo o su concupiscencia, y al final de cuentas es un arrepentimiento a veces temporal y sabes que si ayer adulteré, mañana voy a seguir adulterando porque es más mi deseo, el deseo sigue vivo de seguir cometiendo ese pecado. Yo creo que a lo mejor Pablo lo que se refiere es eso. Cuando una persona se arrepiente, quiere decir que corta con su pecado, está resuelto a terminar y poner un punto final a su pecado. Cuando una persona, Pablo me imagino que se refiere que no tome la Santa Cena, que persiste, que sabe dentro de sí mismo que va a seguir cometiendo ese mismo pecado y está resuelto a no dejarlo por completo. No, aquí la exhortación va en el sentido que recordemos que la Santa Cena antes se tomaba con un banquete. Entonces también, ¿saben qué? No tomen la cena indignamente, o sea, no vengan sin discernir a qué venimos. En ese momento llegaban y todos a comer, por eso también en el versículo 33 también dice, así que hermanos míos, cuando os unían a comer, esperaos unos a otros. Entonces dice, no lleguen a la Santa Cena indignamente a decir, oigan, ¿dónde está el banquete? Y vamos a comer todos, y oigan, faltaron unos, pues ya no quedó nada de la Santa Cena. Entonces sí creo que en ese sentido la parte en que nos exhorta a no tomar la cena indignamente va en ese sentido también, ¿no? Así discernir que no estamos viniendo a llenarnos con un pan y vino, ¿no? Sino estamos viniendo a acercarnos a la mesa del Señor. Pero yo creo que es en los dos, porque a lo largo de toda la carta, Pablo trata con cristianos que se llevan a juicio a los propios hermanos. En el capítulo 5, el libro donde más fornicación menciona el apóstol en los Corintios, donde más divisiones había es en los Corintios. Entonces, si tomamos en sí toda la carta, probablemente puede referirse a las dos, a los abusos físicos de la Santa Cena, donde los ricos no esperaban a los pobres, etcétera, pero también en el sentido del pecado. Entonces yo creo que si tomamos toda la carta, yo creo que son ambos sentidos, ¿sí? O sea, el que dice el hermano sobre el abuso en sí mismo de la Santa Cena, que sabemos que era comida física, donde los ricos no esperaban a los pobres, etcétera, donde el rico llevaba su comida y el pobre a veces ni alcanzaba porque no tenía con qué llevar a la Santa Cena. Pero también el pecado que los cristianos no se rehúsa dejar. Entonces yo creo que está. En esta carta que dice que eran como 25,000 los que a pesar de que les habló siguieron haciendo acto sexual. Pues esos estaban practicando y no tenían derecho a participar de la Santa Cena. Bien. Si no hay más, les veo cara de una 20. Pero es bendición escuchar palabra de Dios. Amén. No vamos a terminar con la oración. Bendito Padre, Señor, cuántas gracias te damos. Porque, Señor, tú nos invitas. A pesar de lo que somos, Señor, y de nuestras fallas, de nuestra imperfección, nos sigues invitando, Señor. Y siempre es tiempo, Señor, para hacernos justos por medio de la sangre de Cristo, para podernos acercar a la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con gozo, con entrega, con los frutos del Espíritu Santo, con un sacrificio vivo, con, Señor, los pecados confesados y perdonados. Que hagamos todo, Señor, para que al acercarnos tú te agrades y que, Señor, realmente nos acordemos, tú lo pides, que tú un día veniste y nos salvaste.
que valoremos eso siempre, Señor. Que nunca mengue nuestro asombro, nuestro agradecimiento. Señor, que nuestra fe, que a todos has regalado, a todos tus hijos, siga creciendo, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos meditar esta mañana, Señor, y queremos que todos seamos, Señor, hijos tuyos, que todos participemos de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, a orar, a interceder, que no se nos olvide, Señor, que pides que levantemos al caído, que alguien nos levante, Señor, cuando caemos y fallamos. Oremos unos por los otros, Señor, para que cada cena del Señor sea realmente como tú pides y para nosotros un privilegio y un gozo. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.